Hola. Seguro que alguna vez al abrir un texto antiguo como la Biblia hemos tenido esa sensación de que nos estamos perdiendo algo, ¿verdad? Como si nos faltara una clave para entenderlo todo. Pues bien, hoy vamos a ver juntos una guía para descifrar esos significados ocultos. ¿Vamos a ello? Y es que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible conectar de verdad con alguien que escribió en un mundo que no tiene casi nada que ver con el nuestro? Parece un trabajo de detective, y la verdad es que un poco sí que lo es. La solución a este enigma, la llave maestra que abre todas las puertas, no es ninguna fórmula complicada, es una sola palabra, una que lo cambia absolutamente todo. Contexto. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. El contexto es, básicamente, nuestro mapa del tesoro. Sin él, es súper fácil perderse en interpretaciones que no tienen nada que ver con lo que el autor quería decir. Entonces, para que quede claro, ¿qué es exactamente el contexto bíblico? Pues es, ni más ni menos, que todo lo que rodeaba al texto en el momento en que se escribió. Piensa en ello como el ambiente, la historia de esa época, la cultura, las costumbres e incluso la forma en que estaba escrito. Y para que sea todavía más fácil de entender, vamos a dividirlo en dos mundos. Por un lado, está el mundo que hay detrás del texto, o sea, todo el rollo histórico y cultural. Y por otro, el mundo que hay dentro del propio texto. Su estructura, su lenguaje, ambos son igual de importantes. Vale, pues arrancamos, nos ponemos el sombrero de historiador y empezamos nuestro viaje al pasado para explorar el primero de estos mundos, el que le dio forma a las palabras antes de que se escribieran. Y es que es de pura lógica, ¿no? Para entender lo que una persona escribió, primero tenemos que intentar entender cómo era su mundo, sus problemas, en qué creía la gente, qué estaba pasando a nivel político, todo eso, al final, se cuela en lo que escribe. Para hacer esta investigación un poco más ordenada, tenemos una especie de checklist del detective. Son 5 preguntas clave que nos van a guiar. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo estaba escribiendo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Para qué? ¿Con qué intención? Y por último, ¿qué se cocía en la sociedad en ese momento? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque, a ver, no es lo mismo un texto que escribe un rey desde su palacio que uno que escribe un pescador, o un mensaje para una comunidad que está siendo perseguida y necesita ánimo, que una carta para corregir un error teológico. Cada detalle es una pista fundamental. Muy bien, ya hemos viajado al mundo que rodea el texto. Ahora toca el viaje inverso. Nos metemos de lleno dentro del texto para ver cómo está construido. Dejamos el sombrero de historiador y nos ponemos el de arquitecto. Una idea clave, y esto es súper importante, es que ningún versículo es una isla. Su significado está totalmente conectado a lo que viene justo antes y a lo que va justo después. Es como una casa, ¿no? No la entiendes del todo si no miras las casas de al lado, la calle, el barrio entero. Además, a veces se nos olvida que la Biblia no es un solo libro, es una biblioteca entera. Y claro, cada libro tiene sus propias reglas del juego. No se puede leer un poema de los Salmos, que está lleno de metáforas, de la misma manera que se lee un código de leyes en Levítico. Saber qué género estamos leyendo es el primer paso. Mirad, para que se entienda perfectamente, vamos a hacer un pequeño experimento. Fijaos en este versículo, que seguro que nos suena a todos. Si lo leemos así, suelto, pues parece un dicho muy bonito sobre la vida y las prioridades. Y lo es. Pero hay mucho más detrás. Ahora hagámonos la pregunta clave. ¿Qué tiene esta frase justo al lado? ¿Cuál es su vecindario inmediato en el texto? Porque ahí, justo ahí, está la primera pista para entenderlo todo. Y aquí lo tenemos, justo antes el texto está hablando de no acumular tesoros aquí en la tierra, sino de acumularlos en el cielo. ¡Ostras! De repente el versículo ya no es solo una reflexión general, sino la conclusión lógica de una comparación directa entre dos tipos de riqueza. Y si hacemos todavía más zoom out, si nos alejamos un poco más, vemos que todo esto es una pequeña parte del famoso Sermón del Monte, una enseñanza enorme sobre la ansiedad por el dinero, sobre la confianza en Dios y sobre cuáles deberían ser las verdaderas prioridades. El significado se vuelve muchísimo más rico. Y todo este ejemplo nos lleva a la que podría ser la regla de oro de la interpretación bíblica. Nunca, pero de verdad, nunca hay que sacar un versículo de su contexto. Es, sin duda, la forma más rápida y segura de entenderlo todo al revés. Bueno, hemos viajado al mundo de fuera, hemos analizado el mundo de dentro. Ahora llega el momento más importante, juntar las dos piezas del puzzle para tener la imagen completa. Este esquema lo resume a la perfección. El mundo de detrás del texto, el histórico-cultural, nos explica el por qué se escribió. El mundo de dentro del texto, el literario, nos muestra el cómo se escribió. Y solo cuando juntamos el por qué y el cómo, empecemos a entender de verdad el qué nos está diciendo. Al final, aplicar este método lo cambia todo.
La lectura deja de ser algo pasivo, de solo pasar los ojos por encima de las palabras, y se convierte en una investigación activa, en una especie de diálogo fascinante con el autor y con su mundo. Así que ahora que tenemos estas herramientas, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué pasaje que creíamos conocer de memoria vamos a leer ahora y a redescubrir por completo? La aventura no ha hecho más que empezar.